Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a hablar con una persona que se ha especializado en la lucha en defensa de los derechos humanos. Lo ha hecho desde distintas tribunas, lo hace frecuentemente desde la academia, todos los días, en la Universidad Iberoamericana, lo ha hecho también litigando en los foros internacionales, llevando los casos, algunos de ellos muy significativos, a instancias internacionales. Es un internacionalista, pero es básicamente un defensor de los derechos humanos que conoce muy bien la trama, sobre todo de la seguridad en otros países. Me refiero a Santiago Corcuera. Hemos invitado a Santiago Corcuera a platicar del futuro de la seguridad en nuestro país y cómo ves tú el escenario de este asunto complejo de una Guardia Nacional y de la militarización de la policía o la desaparición de las policías locales, o de qué estamos hablando. ¿Cómo lo lees tú? Yo noto más sombras que luces, porque fíjate qué paradójico el hecho de que el día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, en virtud de que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar sobre esa materia, y en virtud de que el artículo 21 constitucional dice que la seguridad pública debe estar encomendada a civiles y no a militares, y que el día inmediato anterior a la decisión de la Corte, cuando la Corte ya había manifestado su tendencia, ya eran 6 ministros los que se habían manifestado a favor de la inconstitucionalidad, se da a conocer el plan de seguridad y paz del que iba a ser el gobierno actual, en ese momento el siguiente, el próximo gobierno. Sumamente paradójico, porque si uno leía el famoso plan antes de conocer el proyecto de iniciativa que ya está en conocimiento del Congreso de la Unión, decía, pues esto es completamente contradictorio, porque lo que se está buscando, de acuerdo con este plan, más allá de lo de la cuestión de las drogas y otras cosas, la cuestión relativa a la función de la seguridad pública es la consolidación, no a nivel legal como la ley de seguridad interior, sino a nivel constitucional, de la participación de ciertos segmentos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. O sea, la Policía Naval y la Policía Militar. Pero además, si uno escucha el discurso del presidente el domingo inmediato posterior a su toma de posesión, o sea, al día siguiente de su toma de posesión frente a las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, ahí dice que no solamente van a juntar a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina en una sola fuerza llamada Guardia Nacional, en donde van a estar los policías navales y militares, sino que además van a convocar a miembros del Ejército y de la Marina para que también se adhieran a esta Guardia Nacional. O sea, policías navales, policías militares y integrantes de las Fuerzas Armadas propiamente dichas, o sea, soldados y marinos, lo cual pues va completamente en contracorriente del espíritu de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto actual de la Constitución General de la República. O sea, lo que quieren es constitucionalizar lo que hoy es inconstitucional y que en realidad debería de seguir siendo inconstitucional. Y yo creo que ahora, más que nunca, hay que empezar a cambiar los términos y en lugar de hablar de seguridad pública, hay que hablar de seguridad ciudadana. Ahora, ya hay una reforma constitucional que ha sido propuesta. Así es. Y es una reforma muy curiosa porque como que le dan la vuelta poniendo un transitorio que dice que mientras haya una crisis de seguridad, harán el ejército este papel. Pero todo el objetivo de la reforma es crear una institución dedicada exclusivamente a eso, amén de que implica, hasta donde entiendo, la desaparición de la Policía Federal y la incorporación de algunos de estos elementos a este régimen que es militar, porque está inscrito en la Secretaría de la Defensa y será coordinado por el secretario de la Defensa, que es un militar.
Entonces, por favor, explícame la lógica constitucional de esto. Más allá de que pues, si algo es inconstitucional y cambian la Constitución, pues deja de ser Deja de ser inconstitucional. inconstitucional, claro. Sí, Pero claro, eso es trivial. pero Desde el fíjate punto que de vista... el punto, Carlos, que señalas es completamente fundamental, porque incluyen en un quinto transitorio una especie de derogación temporal de algunos preceptos constitucionales. Actualmente el artículo 129 constitucional, que viene desde la anterior Constitución y bajo la doctrina... La de Benito Juárez, digamos. Bueno, pues la de la Sí, doctrina de La de la Ponciano se- Arriaga. La de la segunda Sí, transformación. Vamos a decir la de Ponciano Arriaga. Y el espíritu de Ponciano Arriaga, que era, acabemos con las comandancias y que los militares en tiempos de paz no estén en las calles y se dediquen exclusivamente a realizar labores que tengan estricta conexión con la disciplina militar. Es decir, ellos tienen que estar Sí, queda adentro clarísimo. entrenándose para, en caso de que estemos en guerra, salgan a combatir al ejército enemigo, ya sea extranjero o intestino. Es decir, porque puede haber el caso de una rebelión o de una sedición en donde sea necesario hacer uso de las Fuerzas Armadas para pagar la guerra interna, el conflicto armado interno, pero no para combatir, que ese es un término, por cierto, que esta se me salió equivocadamente, no para investigar y perseguir criminales que no son soldados ni miembros de un... Porque ahora las facultades de investigación también van Déjame a... abordar lo de Carlos y ahora te digo lo del Ministerio Público, porque eso es terrible. Pero se dice que en tanto persista la crisis, como tú dices, se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad, etcétera, por ser obligación y hecha ahí un rollo político, y que la actuación de la Guardia Nacional deberá estar sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal, en coordinación con el Poder Legislativo, deberá llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada, etcétera. Y luego, fíjate lo que dicen. Los miembros de la Policía Militar y Naval adscritos a la Guardia Nacional quedarán exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 constitucional. O sea, ellos están diciendo, reconocemos que está prohibido. Vamos a incumplir claro. con esa prohibición durante 3 años. A ver, una cosa por técnica. lo menos. Una Y a lo cosa- mejor más. Una cosa técnica. Eso me Isaac. parece muy preocupante. En un transitorio de la Constitución, ¿puedes invalidar un artículo de la Constitución? Bueno, pues sí, porque el transitorio, mientras transitoriamente esté en vigor, es Constitución. Pues eso no tiene... Entonces están haciendo lo que los gringos llamarían un carve out, como un cuchareo, ¿no? O sea, vamos a quitar 3 años esta prohibición del 129, lo ponemos acá en stand-by, y cuando mejoren las cosas, regresamos la prohibición. Ahora- Por cierto, el artículo 21 va a seguir diciendo que Lo la mismo, fun- ¿verdad? Claro. No. Le meten muchísimas cosas, pero en donde no cambia es en el tema de que la función de la seguridad pública debe de estar encomendada a civiles. A civiles, sí, Entonces, los mantienen. yo diría, este quinto transitorio tenía que tener un segundo carve-out, que diría, mientras los militares pertenezcan a la Guardia Nacional, pues la función de la seguridad pública no estará encomendada a civiles, como lo dice el 21, porque además la Guardia Nacional, como bien dices tú, o me decías tú, va a estar encomendada a un militar. Es decir, estamos militarizando la seguridad pública en lugar de civilizando la El seguridad ejército. pública. No, o civilizando el ejército, que en muchos lugares del Bueno, mundo el secretario de Defensa Es es un civil, que yo o creo- una civil, o una como en civil, España, en España. aquella mujer embarazada, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí. Qué maravilla de Pero escena. además yo creo que este es un punto muy importante. O sea, hay que contrastar lo que son los carabineros, por ejemplo, lo que son la Guardia Civil en España. Civil. Civil. O sea, porque dicen, no, es que esto existe en otros países. Sí. Los perdón, carabineros pero- en Francia sirven para otra cosa. Para otra cosa. A ver, explícanos para cuáles. Bueno, sirven, es una fuerza de arma militarizada para resguardar, por ejemplo, instalaciones de altísima prioridad nacional, como plantas hidroeléctricas, alguna planta nuclear. Para asuntos muy delicados. Y también para funciones de seguridad rural. Pero la seguridad ciudadana debe de estar encomendada y comandada por civiles.
Además, ahí la estamos, seguridad depende del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en Francia. y estamos tendiendo a la militarización, no a la civilización de la seguridad pública. Y la palabra civilización la uso en un doble sentido. Por un lado, civilización en el sentido de que debe estar encomendada y comandada por civiles y no por militares. Y, en segundo lugar, porque lo civilizado es que la seguridad ciudadana esté encomendada a civiles y no a militares. Pero además, por algo muy importante, el policía civil está entrenado para usar la fuerza como un último recurso bajo el principio de extrema necesidad, proporcionalidad, congruencia y legalidad. Y está en la ley, en los protocolos y en el entrenamiento. O sea, Y el soldado está entrenado para combatir un ejército enemigo. Entonces, el chip de uno y del otro Pero y te van a la decir- formación, pero te van a decir que los van a formar con pero ese fin. entonces los van a reconfigurar. Es como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Van a dejar de ser militares para volverse civiles porque hay un problema, que no es un problema si se mantuvieran para lo que deben de mantenerse. La formación militar imprime carácter. sí. Y el soldado, aunque se vista de policía, soldado se queda. El uniforme no hace al policía. Y la formación del soldado lo va a seguir actuando, va a seguir actuando de conformidad con su formación de soldado. Mira lo que me decía un militar. Nosotros estamos entrenados para recuperar o ocupar territorios. Ese es nuestro entrenamiento básico. Y su función no es decir alto ahí, Momento, a ver, espéreme. sino ganarle al ejército enemigo. Un argumento que he oído de gente que no es simpatizante incluso del Observador, gente que diríamos está a la derecha, o gente que no sabe mucho del tema, pero está harto de la inseguridad, y tienen un punto importante. No están combatiendo a un criminal cualquiera. Común y corriente. O sea, cuando uno ve los operativos de los carteles en varios estados, para fines prácticos, llamemos las cosas por su nombre, son ejércitos. Pues mira, Carlos, estoy de acuerdo. Por cierto, claro que los de la derecha están felices con esta medida. Esta es la derechización de la seguridad pública. Por favor, más allá de están felices, pero bueno, es más allá de la cuestión Sí. ideológica. Yo te invito a que leas los extraordinarios estudios de Cata Pérez Correa y sus colaboradores. Hemos tenido al marido acá. Bueno, yo te invito a que leas estos dos. No, los he leído. ¿No? Los índices de letalidad. Sí, claro. Bueno, serán muy poderosos, pero cuando hay un operativo militar sucede lo de Tlatlaya, sucede lo de Tanuato, es decir, donde los marcadores son 22-0, 42-0. Donde Sí, cuando la proporción que retrata Catalina es, digamos, en policías es muchísimo menor. O sea, Claro. Los otros no llegan a porque su preguntar. intención es detener, Claro. no matar. Hay unos hechos claros, que es cuando el ejército se enfrenta con criminales o la marina, pues hay muchos más muertos cuando lo hace la Policía Federal. Pero uno podría argumentar que no tenían capacidad de investigar y se ponen muy nerviosos que los vaya a soltar este nuevo sistema de justicia que deja libre a cualquiera. No digo que sea cierto lo que dicen los críticos, pero ahora ya no van a tener esa restricción porque van a poder ser coadyuvantes del Ministerio Público de acuerdo a esta reforma, Santiago. Esperemos que no. Eso Esperemos es lo que que no dice. Bueno, sí, pero esperemos que no alcancen las ¿Por dos qué está terceras mal partes. eso? Bueno, porque lo que hoy dice el artículo 21 constitucional es que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y hoy este mismo artículo dice que las policías deben estar comandadas e integradas por civiles y no por militares. Pero fíjate, luego entonces le agregan algo. Dice, tratándose de conductas que presuntivamente puedan ser delitos del orden federal, la Guardia Nacional, o sea, esta que va a estar integrada por militares, marinos y policías, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal bajo su conducción y mando. Es decir, ahora resulta que este era uno de los puntos más peligrosos de la Ley de Seguridad Interior, que se combatieron con mucha eficacia quienes hicieron las demandas de acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Es decir, no podemos militarizar la investigación de los delitos. Pero es un argumento jurídico, pero ¿por qué está mal?
Bueno, pues porque volvemos a lo mismo, porque la formación de un policía investigador de delitos debe de estar orientada bajo el estricto respeto a la integridad física y Pero psicológica de si las se personas. entrena para eso, Ah, bueno, entonces ya no serán soldados. no, serán Sí. soldados, me dice un amigo que está satisfecho con esta reforma y no es de derecha, tendrán la disciplina militar, habrá la estabilidad Entonces- que te da el entonces no serán ejército policías. y no esta cosa de cambio permanente que ha sido No. la A ver, policía. pero- Entonces federal. lo que dice tu amigo, con todo respeto, que no sé quién sea, es que no entiende, que si tiene disciplina militar, entonces no es policía, porque el policía tiene una disciplina distinta a la del militar. Es decir, el policía tiene que comportarse de acuerdo con los principios de uso legítimo de la fuerza aplicables a los policías, que implican que la fuerza y las armas deben de ser el último recurso y que la función del policía es someter y no matar. Pero si A los ver, pero- educan para esto, No, pero Bueno, es que aquí hay entonces un- dejarán de ser soldados y se volverán Exactamente. policías. Es que, a ver, regresemos al origen mismo de la investigación. En teoría, un policía sigue ciertos protocolos que están normados para la detención, Como la ley de... pero de ahí la- se corta, digamos, de tajo y dicen, yo paso este asunto a una instancia de investigación. No soy yo mismo Yo el que me detengo. convierto en investigador. Jurídicamente Yo hablando, es un detengo y le amasijo... pongo, yo detengo y sea, pongo en manos del Ministerio Público, exactamente, que tiene que su propia su policía propia- y su para propia formación. investigar. Entonces, Así es. se rompe esa sana distancia. ¿por qué o es se- importante esa sana distancia? Porque yo te diría, porque los policías no son investigadores, los policías cumplen con ciertos Bueno, protocolos. hay y se acabó. policías de investigación. A Pero, ver, es- Carlos, pero no son te policías de contesto. detención. Te contesto. Yo escuché el otro día un concepto interesante en boca del señor Encinas, en un evento que se hizo para la presentación de las observaciones finales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en presencia de uno de sus integrantes. Y dijo Encinas, bueno, ¿por qué lo ven todo como la militarización? ¿Por qué no lo ven más bien como la policiación de las Fuerzas Armadas? Y le digo, bueno, muy bien, entonces dejarán de ser soldados y se convertirán en policías. ¿Eso es lo que buscan? Realmente, o sea, volvemos, es un ramversé, es decir, vamos a formar, tienen que volver a hacer su carrera. Pero para Tienen eso, que a ver, volver Santiago, a hacer su carrera. No Ay. es lo mismo ¿No? la formación No. del militar que la del O sea, policía. desde el punto de vista de lo que requiere un sujeto para ser un buen policía o un buen militar, Es completamente son diferente. caminos son distintos. caminos distintos. Completamente Y los diferentes. hoy llamados policías navales y policías No, militares, esos son para otra cosa. hay que explicar qué son, para bueno, qué son. ellos, es que hay delitos del orden militar y, por cierto, que tienen su propio Ministerio Público y sus propios tribunales adentro Claro. de la Secretaría, lo cual está pésimo, porque No hay división de poderes. ajá, exactamente, son jueces y parte. Pero bueno, la Policía Naval y la Policía Militar está ahí para investigar delitos del orden militar. Para eso los usaban, pero hoy los usan como Ahora policías. los van a usar. No, de hecho ya lo están usando como policías. Es la misma gente que hoy está en un lugar y lo van a matar. No, van a ahorita matar a son otro. soldados, Son Carlos. soldados. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿y dónde están las policías municipales y las estatales? En todo este planteamiento desaparecen 380,000 efectivos. Yo entiendo que hay muchas carencias, mucha Mucha falta corrupción. de corrupción, pero también hay cuerpos estatales muy respetados y municipales muy respetados. Y para eso nada más hay que voltear a ver a Yucatán, que ha tenido una policía estatal Bueno, muy a mí me respetada. preguntan que por qué me atrevo a comparar los índices de muertos por casi 1,000 habitantes con los de Suecia o con los de Canadá. Cuando México es tan distinto, le digo, no, perdóname. Yucatán y Campeche tienen los mismos Claro. índices que esos países, así que no estoy comparando No, peras con y manzanas. la Ciudad de sino peras con México peras. tiene unos índices. México, claro que puede tener Por índices supuesto, razonables por supuesto. de violencia. Y además también está la experiencia en Nuevo León, que ha oscilado, pero en donde ha habido una intervención ¿Y de una cuándo- policía muy ¿Y respetada. cuándo suben los índices de violencia en Nuevo León y en Coahuila? Cuando están las Fuerzas Armadas Así es. interviniendo. Entonces, otra preocupación muy grave que tenemos ahorita, paralelamente a esta propuesta de reforma, es otra, porque hiciste referencia, o tú, a la puerta giratoria y al nuevo sistema penal, No lo dije. que es una falacia de aquellos que alegan en su beneficio su propia torpeza.
al no saber integrar los expedientes, etc. Y ante esa torpeza, ahora lo que quieren es incrementar el número de delitos que permiten que el juez ordene la prisión preventiva oficiosa. Sí, no puede ser. Y por mucho puede. que metan ahí delitos como la trata y la desaparición, debemos de manifestarnos completamente en contra de esa iniciativa que lo único que hace es violar el principio de presunción de inocencia Sí. y todos los pronunciamientos de instancias internacionales sobre la prisión preventiva oficiosa, que debe de ser absolutamente excepcional. Apenas el día 30 de noviembre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias mandó un comunicado al Senado de la República pidiéndole que por favor reconsideren esa iniciativa y no la hagan avanzar. Y de hecho, deroguen de la Constitución aquellas disposiciones que permiten la prisión preventiva oficiosa. Porque esto, junto con militares coadyuvando al Ministerio Público y policías, que en realidad no lo son, sino militares en las calles, haciéndole de policías, este es un cóctel verdaderamente explosivo. Con otra, yo creo que es muy injusto decir el sistema penal acusatorio ha fallado. Perdón, hay varias generaciones de sistema penal. O sea, hay entidades que comenzaron hace 8 años y que están dando resultados fantásticos, y hay otras que se acaban de iniciar, entidades que acaban de iniciar porque llegaron tarde, porque no querían, porque se resistían. Porque y no que, se pusieron a estudiar. ¿Por qué no se pusieron a estudiar? Les Entonces, llegó yo la creo que hay que hora de darle- echar a andar el avión y el piloto no había leído el manual de Así es. operaciones. Y Entonces, ahora le echan la culpa al avión. No, Yo, señor. oye, con la otra, hay quienes invocan hacia atrás, y yo digo, bueno, y que haya atrás, que no sea Mucho útil, peor. pero que si atrás no hay nada que buscar. Mucho Entonces, peor, era Torquemada. Claro. Ahora, si esto funcionara, a la gente en general no le importaría la violación de los derechos humanos. Entonces, más allá de esa cosa terrorífica que hay que defender, y no estoy diciendo que no sea crucial, mi pregunta es de otro orden. ¿Tú crees que podría funcionar? Vamos a suponer que haya mucha gente, como algunos activistas, víctimas encumbrados, que prefieren el orden y la seguridad pero que los ¿podría derechos funcionar? humanos. No, porque los derechos humanos nos pueden someter a consulta. Y tenemos que hacer respetar los derechos humanos, incluso en contra de esas opiniones. Pero mi pregunta es un poco distinta. Ah. Yo estoy en contra de que se violen los derechos humanos. No, Por ya sé, pero es que supuesto, me no se dijiste pueden, que pero hay algunos que no les podría importa. No, para la ciudad mexicana es tal el enojo y la preocupación con la inseguridad que si esto funcionara, no les importaría que fuera a costa de la violación de los derechos humanos. La pregunta es que ¿puede funcionar o es imposible que funcione? Es imposible ¿Por qué? porque el incremento de seguridad no se puede dar a costa de la violación de los derechos humanos. Explícanos un poco más esto en el minuto que nos queda, porque yo creo que es un tema que la gente no... Los derechos humanos son irrenunciables y no están sujetos a transitoriedad para... No, Sí. pero eso es constitucional. Desde No, el punto no. de vista Es- práctico, si la gente le dijeras, con esto resuelvo el tema de la inseguridad, te lo van a firmar. Bueno. En un primer momento te dicen que, bueno, la mano dura siempre ha sido muy popular. Sí, y pero- después viene el arrepentimiento. Decir, qué horror. Viene el terrible arrepentimiento. Mira, todas las instancias internacionales que han venido a México, pero no nada más en México, sino en todos los países que visitan y observan cuando un régimen echa mano de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, que en lugar de lograr pacificación, se logra espiral de violencia, Claro. como se dio con Calderón. O sea, de Calderón para adelante no fue una espiral. Esto es un tornado de violencia, súper destructivo. De tener los índices más bajos de muertos por 10,000 habitantes en México al final de Fox, que fue de 7.9, nos dejó Calderón el país con un 300% de muertos Habrá violentos. que regresar este tema el año Y a las entrante. cifras me No, remito. las cifras están claras, pero el tiempo se nos ha ido, Santiago. Qué lástima. Pero habrá tiempo para regresar a esto. Gracias. Prométenos que regresas. hay que Oh, decirle. por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias Miguel, a los dos por estar por aquí. invitarme. No, hombre, gracias. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.